En este video se explica el método de la secante usado en la búsqueda de raíces de ecuaciones y se presenta un ejemplo de aplicación. El objetivo del método de la secante es calcular la raíz de una función, es decir, su punto de corte con el eje X de manera aproximada. Podemos distinguir entre las rectas secantes y las rectas tangentes. Las rectas tangentes solo cortan a la curva en un único punto, denominado punto de tangencia. Las rectas secantes serán aquellas que cortan a la curva en dos puntos. El método de Newton-Raphson se basa en la recta tangente. Se parte de un valor inicial x sub i para la raíz. X sub i en este caso puede ser cualquier valor, y si se extiende una tangente desde la imagen de x sub i, el punto donde esta tangente cruza al eje de las x representa una aproximación mejorada de la raíz, y se va a denominar como x sub i más 1. La fórmula para obtener x sub i más 1 se deduce a partir de la fórmula de la pendiente. La pendiente es equivalente a la primera derivada en x. Entonces, la derivada de una función en un punto x sub i se puede calcular mediante la fórmula f' de x sub i es igual a f de x sub i más 1 menos f de x sub i, todo dividido entre x sub i más 1 menos x sub i. De esta fórmula se quiere conocer el valor de x sub i, pues todos los demás valores se conocen, y según la gráfica, f de x sub i más 1 es igual a 0. Sustituyendo en la fórmula de la derivada y despejando, se obtiene el valor de x sub i más 1. Esta es la llamada fórmula de Newton-Raphson. Pero un inconveniente de la fórmula es que el cálculo de la derivada en ocasiones puede resultar difícil de obtener. Por su parte, el método de la secante usa una técnica similar a la del método de Newton-Raphson, en el sentido que se desea determinar a x sub i más 1, pero el método de la secante parte de dos puntos y no solo uno como en el método de Newton-Raphson. Estos dos puntos son x sub i menos 1 y x sub i, anteriores a x sub i más 1. Y se estima la pendiente de la recta secante. Sin embargo, el método de la secante usa una diferencia finita dividida hacia atrás en lugar de una derivada para estimar la pendiente. Esta aproximación se puede sustituir en la fórmula de Newton-Raphson. De esta forma obtenemos el proceso iterativo que nos da la fórmula del método de la secante. A continuación se verá un ejemplo de aplicación de este método. En una planta de abastecimiento de combustible se tiene un tanque en forma esférica. El volumen de líquido almacenado se puede calcular con la fórmula presentada a continuación. La imagen del problema también se puede observar, donde h representa la altura del líquido en metros, medido desde la parte inferior del tanque, y r su radio. La altura debe estar entre 0 y 2r. Suponga que el tanque tiene un radio de 2 metros, calcule la altura que se debe tener del líquido para que el tanque contenga 27 metros cúbicos con 4 cifras de precisión. Sustituyendo los datos proporcionados por el problema, se obtiene lo siguiente. C igual a 0 para obtener la función f de h. Dado que la altura h debe estar entre 0 y 2r y el radio es igual a 2 metros, el intervalo a evaluar está entre 0 y 4. Pero para poder observar mejor el comportamiento de la función, se grafica en un intervalo de -2 a 6.
Esta es la función de la cual se desea encontrar la raíz, es decir, el valor de h que satisface la ecuación. El primer paso sería graficar para saber su comportamiento. Si observamos la gráfica nos damos cuenta que se tiene dos raíces en el intervalo de -2 a 6, pero de acuerdo al problema lo que se busca es la altura, y la altura no puede ser negativa. Entonces, tomaremos como raíz real la que está entre 2 y 3. Como se dijo anteriormente, se necesitan dos valores iniciales que no necesariamente deben contener a la raíz. Así que se usará el 3 y el 4 para probar la efectividad del método. Esos valores se sustituyen en la fórmula del método de la secante para obtener x sub i más 1. Para este video se realizó un código en Scilab que contenía todo el proceso para determinar el valor de la raíz aproximada en cada iteración. Como se dijo, se dan dos valores iniciales, x sub 0 y x sub 1. X sub 0 va a ser igual a 3 y x sub 1 va a ser igual a 4. Se piden 4 cifras decimales de precisión y queremos encontrar el valor de la raíz en un máximo de 50 iteraciones. Se puede observar, de acuerdo a la gráfica, que el valor es correcto. Ahora veremos qué pasa si le damos los valores iniciales de 2 y 4. La raíz aproximada es la misma. El error aproximado es menor, pero se hizo un número mayor de iteraciones. Cuando se dio como valores iniciales -2.5 y 3, se obtuvo un valor para la raíz de 4.94. Este es un valor muy diferente al valor de la raíz real. Esto se debe a que, de acuerdo a la gráfica, cuando x sub i menos 1 y x sub i tienen imágenes parecidas, la recta secante será casi paralela al eje x, por lo tanto se alejará mucho. Observe que el método requiere de dos valores iniciales de x. Sin embargo, debido a que no se necesita que f de x cambie de signo entre los valores dados, ese método no se clasifica como un método cerrado.